buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Belén, ¿cómo están todos? Estamos en periodo vacacional para muchas personas y nos gustaría platicar con ustedes un tema que muchas veces, Belén, no tenemos el tiempo de sentarnos y platicar de lo que sucede en términos internacionales y particularmente en nuestro barrio, ¿no? En nuestro código postal, como le dice Jorge Castañeda, que es América Latina. Sí. Porque yo creo que están pasando cosas muy interesantes de las cuales creo que es importante comentar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hemos de alguna manera abordando algunos de estos temas a lo largo de Perspectivas. Revisábamos, por ejemplo, el caso de algunos presidentes o expresidentes que han sido llamados por la justicia a rendir cuentas sobre ciertos delitos que se les atribuyen. Y en este sentido, lo que queremos revisar esta noche, Enrique, es la corrupción. ¿En qué niveles, hasta qué ámbitos ha llegado en general en América Latina? Yo creo que es cierto. Es imposible decir que América Latina no es una región corrupta. O sea, yo creo que tenemos que partir de esa base. América Latina es la segunda región más corrupta del mundo, solo superando al África subsahariana, ni siquiera a todo el continente africano, porque, por ejemplo, el norte de África, lo que se llama el Magreb, es una región con mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas como que los nuestros. Sudáfrica, por ejemplo. Sobre todo el norte, por ejemplo, el Magreb, norte, estamos hablando, por ejemplo, como en el sur. Túnez, Argelia, Sí. Egipto, todos estos países, tienen regímenes que no nos gustan mucho, pero al menos en términos de transparencia de pronto salen un poquito mejor que nosotros en algunos indicadores. Y sobre todo, Belén, en una coyuntura que es importante porque muchos presidentes en América Latina están enfrentando procesos que son muy complicados. Estamos platicando del caso de Luis Inácio Lula da Silva antes de entrar. Lula da Silva, hay que recordar, expresidente de Brasil en un periodo pues, bastante importante, de 2003 a 2011. Sí. Lula fue o es, digamos, todavía un símbolo de la izquierda latinoamericana, pero un símbolo de la izquierda, digamos, más moderada como la chilena, pero también del chavismo, es decir, se puso a la mitad entre distintos modelos de izquierda en América Latina y el proyecto de Lula fue, yo diría, mitificado durante muchísimos años, ¿no? Como el gran proyecto de combate a la corrupción, de reducción a la pobreza, de todo este tipo de temas. Y pues ver al presidente Lula da Silva enfrentando cargos, digamos, fincados por la justicia brasileña, pues al menos derrumba un poquito este mito, ¿no? Claro. Después tenemos el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que sus hijos todos tienen escándalos relacionados con enriquecimiento ilícito. La familia Kirchner en su periodo de gobierno, que bueno, fueron varios periodos de gobierno, aumentaron prácticamente... Primero con su esposo y luego con ella. Exacto. Aumentaron prácticamente su riqueza en 10 veces, en ese periodo. O sea, es una... que digamos, sus salarios no se ajustan a la riqueza que hoy acumulan. Y después vimos en el caso de Guatemala un presidente que se tuvo que ir, como Otto Pérez Molina. Yo creo que sería interesante mostrar algunas gráficas de cómo ven los latinoamericanos la corrupción en sus países. Sí, totalmente. Y precisamente vamos a pedirle a nuestros compañeros de producción si podemos irla colocando en pantalla. Y la primera, pues, es precisamente sobre el índice de satisfacción con la democracia, el promedio de satisfacción que en términos generales hay en América Latina. Y lo veíamos ya, Enrique, Uruguay encabezando muchos de esos indicadores. Sí, ¿no? Uruguay siempre, ¿no? Uruguay es un país que habría que yo creo que imitar en muchas cosas, ¿no? Sí. Porque en términos de distribución de la riqueza, clases medias, políticas progresistas, es un país creo que a imitar. Y ahí está México, ¿no? En su 19%. En este caso no sale Brasil, pero Brasil está muy cerquita de México en este indicador. Es decir, creo que lo que ha traído la democracia también, Belén, y esto es algo que decirlo, es más transparencia, pero al mismo tiempo de que ha traído más transparencia, lo que no ha llegado a hacer o que no ha logrado, digamos, es reducir la corrupción. Claro. Yo creo que muchos ciudadanos empiezan a pensar que la democracia no ha traído consigo ese tipo de lograr ese tipo de objetivos, ¿no? Como la reducción de la corrupción. Claro, bueno, menciono nada más que es un estudio presentado por Latinobarómetro. Exacto, el año pasado. Y me llama mucho la atención, Enrique, en el buen sentido lo digo, ¿no? Que estén países como Ecuador, como Bolivia, como Nicaragua, esos países... Encabezando. Sí, que en términos generales podríamos hablar de Nicaragua y de Bolivia como uno de los países con mayor rezago social, claro, pobreza. Y mira, sus índices de satisfacción con la democracia pues son relativamente altos en comparación con otros países. Hay que recordar que Ecuador, Bolivia y Nicaragua, los tres países comparten una cuestión que es importante, que han construido democracias plebiscitarias, es decir, democracias en las que los ciudadanos
ciudadanos participan mucho. En los tres países se han hecho nuevos procesos constituyentes, nuevas constituciones, y creo que lo que están expresando sus ciudadanos no es la democracia perfecta, pero sí se sienten más incluidos que en el pasado. Claro, ¿no? Sí, porque al final de cuentas estamos hablando como el sentimiento actual, exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, tenemos otra gráfica más en pantalla. ¿Se gobierna atendiendo al interés del pueblo? Esta es una pregunta que hace Latinobarómetro, ¿no? Esta pregunta es importante, Belén, porque la corrupción es de alguna forma no gobernar atendiendo el interés del pueblo, sino gobernar atendiendo intereses particulares. Esa es la definición más clásica de la corrupción. Entonces yo creo que es interesante cómo, por ejemplo, en México solamente 21% de los ciudadanos cree que se gobierna atendiendo el interés del pueblo. Y también en el caso de Brasil, que lo estamos platicando, está muy cerquita. Y otra vez, Ecuador, Uruguay y Bolivia. Ecuador con un presidente que lleva muchos años, que es Rafael Correa, desde 2007. De izquierda también. Uruguay, que lleva 20 años gobernado por el mismo partido, que es el Frente Amplio Progresista, el FAP. Y el caso de Bolivia con un Evo Morales, que si bien tiene buenos niveles de aprobación, pues también de pronto tiene reveses como lo que supimos, ¿no? En términos de esta búsqueda que tenía por la reelección continua o la reelección permanente, al final pues le dijeron que no. Y sus a Evo escándalos Morales, mediáticos ¿no? también. Escándalos mediáticos, algunas declaraciones que le han costado algunas cosas a Evo Morales. Sin embargo, creo que lo que podemos ver en esta gráfica y es interesante es que estos países han logrado construir democracias más incluyentes, no democracias perfectas, Belén. Sí, no, o sea, siguen teniendo casos de corrupción, escándalos, problemas. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se ha enfrentado constantemente el Estado ecuatoriano, Rafael Correa, a un grupo de indígenas que se llama la CONAIE, que es el Consejo Nacional, el Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que por ejemplo protege una buena parte de la Amazonia y donde Rafael Correa quiere hacer proyectos petrolíferos, ¿no? De explotación petrolífera. Lo que me refiero es que no son democracias perfectas, pero son democracias que han logrado incluir a más gente en las últimas décadas. Sí, totalmente. Y tenemos una gráfica más que hace alusión a si ha sabido usted de algún acto de corrupción. Y ahí tenemos los resultados. Lo de Brasil es tremendo. Bueno, es que imagínate, estas manifestaciones que vimos en días recientes, era realmente impresionante ver multitudes saliendo a la calle pidiendo la salida, valga la redundancia, de Dilma Rousseff del gobierno, ¿no? Más de 3 millones de personas en distintas ciudades de Brasil. Fíjate, en este caso es interesante poner, ¿ha sabido usted de algún acto de corrupción? 70%. Uno diría, entonces Brasil es más corrupto que México. No, necesariamente, porque aquí nada más nos enteramos del 28%. Creo que aquí lo interesante es hacer esa mezcla entre transparencia, es decir, que en Brasil es más fácil acceder a ese tipo de cosas y en México es más difícil obtener ese tipo de información. Es como, para ponerlo en términos muy llanos, por ejemplo, si un esposo se entera de que su mujer le está haciendo infiel o al revés, ¿el enterarse es bueno o malo? El enterarse es bueno. El problema es el otro, ¿no? Y cuando no te enteras, creo que tienes aún un problema mucho más grave que incluso el tema de la infidelidad. Por eso creo que en el caso de Brasil, el gran problema que tienen es que construyeron instituciones que están dando ciertos resultados y por lo tanto están llevando a los presidentes a enfrentar procesos de corrupción. Aquí ni siquiera hemos sido capaces de construir una Secretaría de la Función Pública que tenga la independencia necesaria como para llevar a un presidente a enfrentar problemas judiciales, La independencia y que sea confiable, y que realmente podemos confiar en que está haciendo un trabajo. Entonces, en esta pregunta, ¿usted ha sabido de algún acto de corrupción? Creo que sí la tenemos que tomar con cierta reserva. No es que Brasil sea más corrupto que nosotros. Muchas veces tiene que ver con que ellos pueden acceder a más información. Y me llama la atención el caso de México, Enrique, no sé cuál sea tu apreciación, porque vaya que hemos tenido escándalos de corrupción que se han ventilado además en medios de comunicación y no podríamos hacernos los que no nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Casa Blanca. Totalmente. Fue que un escándalo que permeó, exacto, y me parece que entonces ahí la población, o no sé si realmente no se enteró, o no está creyendo del todo que es un acto de corrupción. Exacto, o se le hace normal. Y ya piensa que el acto de corrupción es otro, ¿no? Tal vez. Ahora, puede ser. Actos de corrupción también son, Belén, cosas tan simples como, por ejemplo, tener que darle dinero a la persona de la basura para que pase a tu casa y se lleve la basura, que es una obligación de servicio. O sea, a lo que me refiero es que de pronto pensamos en la corrupción como ese maletín lleno de dinero para poder hacer un proyecto inmobiliario prohibido en una ciudad. Eso es corrupción, por supuesto, pero corrupción hay desde las muy pequeñas hasta las grandotas. Totalmente, ¿no? Y me parece que ahí también, que en México podríamos decir, hacernos los desentendidos, aun cuando hubiéramos participado incluso en un acto de corrupción. Totalmente, ¿no? totalmente. Tenemos otra gráfica. Una última gráfica, los últimos escándalos de corrupción. Y ahí lo tenemos, Brasil otra vez encabezando la lista, seguido de Perú, de Paraguay, Panamá, Argentina y México otra vez
pues lejos. ¿Usted considera que la corrupción es el principal problema de su país? 22% Brasil. Es decir, uno de cada 4 ya influye, ¿no? En el caso de México, solamente el 7% de los ciudadanos cree que es el principal problema de su país. Yo creo que estamos hablando de temas que o sea, sí de pronto resulta extraño que en el caso de México no esté en el primer lugar de las prioridades, ¿no? Claro. El caso de la corrupción. Ahora, Belén, me gustaría introducir un elemento antes de seguir analizando esto, que es, ¿qué hizo Brasil que nosotros no hemos podido hacer? Y yo creo que hay varias cosas que creo que tendríamos que aprender. Una, logró consolidar una clase media que nosotros no tenemos. Una clase media que ya está reclamando cosas, ¿no? 2, creo que tiene una sociedad mucho más crítica y que entiende que lo que provee el Estado no es una concesión, sino un derecho. Por eso hay que recordar que las manifestaciones en Brasil del Mundial de 2014 fueron manifestaciones por el servicio del camión, por un aumento de 10 centavos en el servicio del camión de un Estado que no estaba dando cuenta de los problemas económicos en los que estaba la ciudadanía. A lo que me refiero es que, ¿cuándo en México veremos manifestaciones de 4 o 5 millones de personas por temas como el de la Casa Blanca? Oye, ¿cuál es el problema de Lula? El problema de Lula es que 5 empresas que recibieron concesiones muy importantes de Petrobras también lo contrataron para dar conferencias multimillonarias en distintos lugares del mundo. Hay un problema de conflicto de interés clarísimo Claro. pero yo creo que lo de la Casa Blanca es más grave. Claro. O sea, es directamente a la esposa del presidente, una casa a nombre de la esposa del presidente, que por cierto fue financiada en gran parte por una empresa que recibe licitaciones del gobierno. Es decir, ¿en qué momento veremos estos escándalos? Creo que nos hace falta muchísimo, sobre todo en materia de consolidación de la sociedad civil y de las clases medias de este país. Sí, en el caso de Lula podríamos hablar de que él prestó, digamos, un servicio, fue contratado para prestar un servicio. En el caso de la Casa Blanca es un asunto particular de una vivienda, de tu vivienda, ¿no? Totalmente, y por una empresa que había ganado la licitación para construir el tren México-Querétaro, ¿no? La obra más importante del sexenio después del aeropuerto de la Ciudad de México. Y ahora sí, ahí están los últimos escándalos. Los últimos escándalos, la línea en Guatemala, que ya lo platicamos, el escándalo en Petrobras y el Mencelao, que es otro escándalo que hubo en Brasil de compra de apoyos a través de recursos públicos, la Casa Blanca en México y la riqueza de los Kirchner en Argentina. Yo creo que la corrupción sí fue un elemento muy importante para explicar la derrota de Cristina Fernández de Kirchner en los últimos... De su candidato. Exacto, de Daniel Scioli, del candidato peronista, digamos, a la presidencia de Argentina. Yo no sé si en el caso de Brasil sea el preludio de un giro a la derecha en las próximas elecciones. Hijo, ¿no? Eso sería todo un tema, Enrique. Sí. Y ver qué perfiles, quiénes son los que pudieran postularse por la derecha para la presidencia. Parece el más sólido quien ha sido muchos años alcalde de la ciudad de Sao Paulo, se llama José Serra. José Serra ha sido, pues, digamos, el símbolo del centro derecha brasileño, y hay que recordar que las grandes manifestaciones en Brasil fueron precisamente en Sao Paulo, que siempre ha sido el espacio urbano más anti-Lula y más anti-PT de Brasil. Más bien la fuerza del PT está al norte, ¿no? En las zonas mucho más pobres de Brasil. Claro, porque también ahí tendremos que explicar que Lula da Silva viene precisamente de estos movimientos obreros, de carencia económica, que lo fueron, digamos, formando a Lula hasta llegar a la presidencia. Y bueno, por eso es que también llama tanto la atención y decepciona un poco, ¿no? El hecho de que hoy se le estén atribuyendo ciertos delitos. Pues puede ser el derrumbe de un mito. Pero bueno, muchos mitos han derrumbado, ¿no? Sí, bueno, en fin. Enrique, se nos terminó el tiempo para este primer bloque, pero no para el programa. Tenemos ya aquí a nuestros invitados de esta noche. Vamos a hablar con líderes de partidos en el municipio de Guadalajara. PRI y PAN nos acompañan esta noche. Política y jóvenes. La política siempre ha estado vinculada a los jóvenes. El joven, por naturaleza, cree que el mundo se puede cambiar y que solo se necesitaría la voluntad. Sin embargo, en México la relación de los jóvenes con la política es algo ambivalente. Por un lado, la encuesta nacional de la juventud deja en claro que solo 37% de los jóvenes considera a la política como algo importante en su vida. El 40% de los jóvenes no quisiera tener de vecino a alguien que ande en cuestiones políticas y 89.6%
60% de los jóvenes mexicanos dicen tener poco o nada de interés en temas políticos. Por otro lado, el movimiento Yo Soy 132 de 2012 revolucionó la campaña y demostró que la juventud mexicana también estaba dispuesta a asumir compromisos políticos y plantear exigencia de frente a la clase política. O por ejemplo, en Jalisco, un diputado independiente, joven como Pedro Kumamoto, se convirtió en el primer diputado independiente en la historia reciente de Jalisco. Hoy, en Perspectivas, hablamos de política y jóvenes. Estamos de vuelta en Perspectivas, gracias por seguir con nosotros. Y un tema, Belén, que queríamos platicar desde hace algunas semanas. Que también ya lo teníamos por ahí en el tintero desde hace tiempo. Es jóvenes y política. Así es. ¿Qué tanta relación existe? ¿Cómo participan los jóvenes? ¿Son apáticos o no al momento de participar en temas públicos? Y para platicar de esto tenemos a César Rubalcaba. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias, Enrique. Gracias, Belén, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Secretario General del PRI Guadalajara. En el partido en Guadalajara. El partido en Guadalajara. Y a Carlos Salinas, que es del PAN Guadalajara, ¿no? Así. Secretario de, recuérdame que se me fue. Capacitación. De capacitación del PAN Guadalajara. Preguntarles primero, así un análisis general. ¿Creen que los jóvenes son apáticos en política? ¿Son apáticos con relación a los partidos? ¿Apáticos con relación al interés público? ¿Cómo los definirían? Bueno, yo en lo particular, para empezar, me cuesta mucho trabajo estigmatizar a todos los jóvenes en una sola canasta. Me parece que vivimos realidades distintas y yo segmentaría, Enrique, Belén, el tema de los jóvenes. Es decir, por un lado veo en nuestra ciudad a un gran número de jóvenes que están pujando desde la sociedad civil, enarbolando causas, arreando banderas de temas muy interesantes y participando en la vida pública de manera activa. Pero veo una gran mayoría de jóvenes que no tienen el mismo acceso a la información, que no han tenido la posibilidad de estudiar, los jóvenes de las fábricas, los comerciantes, que están absolutamente despolitizados. Y si me apuras, vomitan la política. Y son la gran mayoría. El tema es que aquellos que levantan la voz son una minoría, pero una minoría muy estridente, en el buen sentido de la palabra. O sea, se hacen notar, están presentes en los temas públicos. Y los otros, que son la gran mayoría, aquellos que su único derecho es salir a trabajar para llevar algo de comer a su casa, que están más preocupados desde todo el tiempo por ese tema y no tienen tiempo de pensar en política, tienen poca información para poder hacer debate. Me parece que vivimos como en esa bifurcación de criterios. Y bueno, antes de pasarle el uso de la voz a Carlos Salinas, el gráfico de por qué no le interesa la política a los jóvenes, que me parece muy interesante para más o menos ir modulando la discusión, y en donde 37.4% de los jóvenes opinan que no les interesa la política porque los políticos son deshonestos. 22.8% simplemente no le interesa. 22.7% no entiende de política y 13.7% no tengo tiempo, ¿no? Aquí tenemos los datos en la pantalla para más o menos ir modulando la discusión. Carlos. Sí, mira, aquí ahorita que escuchaba a César, a los dos nos tocó la oportunidad de dirigir en el área de gobierno un instituto de la juventud en Guadalajara. ¿Y por qué lo digo en Guadalajara? Creo que fue por mucho tiempo el mejor instituto por población, por muchas características, que podías hablar de una media de los jóvenes. Hemos recorrido, particularmente a mí me tocó llegar al Partido de Acción Nacional a los 8 años, siendo un niño, y me tocó ver muchos procesos en un partido que le ha dado mucha fuerza al tema de los jóvenes, que particularmente de ahí algo que levantaba mucho el expresidente Calderón es que él funda Acción Juvenil en el PAN. Pero cuando hablamos de jóvenes, yo siempre discutía mucho esto en esa área de juventud, que yo decía, ¿por qué los hacemos como en una canasta distinta? A la población en general no le gusta la política. Claro. Parte de esa población son los jóvenes y son mayoritarios. ¿Por qué no gusta la política? Creo que los partidos políticos hemos cometido una gran irresponsabilidad en por qué a la gente no le gusta la política. Yo siempre pongo el ejemplo de aquel que está vendiendo la casa. Es mal que critique cómo está hecha una casa de enfrente, porque puedes generarle la duda al que te la va a comprar que también tus ladrillos están húmedos, claro, o hay goteras y demás. Esta es donde hemos llevado un terreno de la agresión, la política, y a nadie nos gusta que lo invitemos a la casa y vean a los anfitriones peleándose. Creo que mucho de esto ha sido cómo hemos presentado la política. Por el otro lado, si vemos el lado a los que nos ha tocado la responsabilidad de estar en áreas de gobierno, vemos cómo cambian las familias, cómo aportas a mejorar una sociedad, cómo hay instrumentos que se convierten en ley, en reglamentos que cambian los entornos para bien o inclusive para mal de la sociedad. Y es donde todos tenemos que estar ocupados
en la política. Las asociaciones estudiantiles, es donde yo veo, la Universidad de Guadalajara y muchas universidades públicas y privadas, cuando viven las elecciones estudiantiles, hay una gran participación en las cámaras empresariales de los jóvenes, hay una gran participación de los jóvenes. Sí hay un gusto por incidir y por participar activamente en algo. No hemos descubierto la ruta ni hemos guiado. Partidos. Y siguiendo con el tema de los partidos, ¿por qué a un joven le interesaría afiliarse y participar en un partido como el Revolucionario Institucional en la que su última elección para dirigente estatal, si bien no podemos cuestionarla, sí generó cierta sospecha en una sola fórmula, o interesarse en participar en el Partido de Acción Nacional, donde pues muchos de sus afiliados están hoy por hoy investigados por actos de corrupción? Bueno, yo en el tema del PRI, del partido al que yo he militado, yo también muy joven me enrolé en el partido. Creo, hoy más que nunca, que los partidos políticos necesitan a los jóvenes. Fíjate, de manera risible, cuando los jóvenes tienen más desconfianza de participar en los partidos, es cuando los partidos más necesitan del vigor y de refrescar las prácticas dentro de los partidos políticos. Yo estoy convencido de una plataforma en la cual creo y la milito en el partido, pero también yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan al interior. Creo que los partidos políticos son la herramienta por la cual la sociedad puede involucrarse a hacer política. Lo había sido tradicionalmente, pero creo en los partidos donde hay asamblea, creo en los partidos donde hay democracia al interior, donde se vale disentir, creo en el formato de partido en el cual se construyó la democracia en la que vivimos, partidos que realmente reflejen el sentir popular. Y en ese sentido yo creo que el PRI sigue siendo el partido que representa de manera más fehaciente la composición social de un México muy plural que vivimos. Por lo tanto, creo que a pesar de los errores, el PRI sí es ha dado causa después de la Revolución Mexicana a los intereses más genuinos de la sociedad de nuestro país y ha venido encauzándolo en instituciones que se han podido consolidar. Hoy ha sido rebasado en muchos temas y creo que su gran meta es ponerse al día de las exigencias de una sociedad distinta. Pero de democrático, Exacto. César no tiene nada. Digo, tampoco lo tiene el Movimiento Ciudadano, ni el PRD, ni el PAN. Yo creo que sí tiene algunos procesos democráticos, pero de dedazos para elegir dirigentes, candidatos, todo, ¿no? Pero depende de las circunstancias, ¿no? En la década pasada, todavía aquí en Jalisco, hubo elecciones totalmente abiertas en el PRI para selección de candidatos en el 2000 y en el 2003. Desde una diputación hasta la gubernatura, fueron procesos abiertos, no solo a la militancia priista, abiertos a que cualquier ciudadano pudiera ir a votar en casillas que se constituyeron para eso. Y creo que los partidos son cíclicos. Es decir, hablar de que en un momento haya concordancia, o haya dedazo, haya, digamos, esa democracia dirigida. La dedocracia. La dedocracia, para que alguien sea, sucede. Pero también al interior del partido vivimos disentimientos. Hoy la militancia hace una serie de reclamos, se está buscando formas de encauzarlas, de cómo expresarlos, y me parece que sí hay una vida democrática muy interesante, que creo que está muy lejos de ser la que anhelamos y se debe transitar hacia eso. El PAN. Digo, en el PAN, bien lo decías, Enrique, la práctica democrática es con la que nació este partido en muchas discusiones, que inclusive también ha sido su trampa. Lo decía Castillo Peraza, dice, en el PAN estamos tan acostumbrados a hacer oposición que cuando somos gobierno seguimos como oposición. Y esa ha sido una historia en la cual hay una gran oportunidad para los jóvenes, lo puedo decir en primera persona, el nivel de formación, el nivel de oportunidades, el nivel de capacitación que sigue ofreciendo hoy en día Acción Nacional y que se va enrolando en muchas dinámicas para irte al extranjero, para hacer cosas a nivel nacional, para hacer observatorios en el tema del poder legislativo, en los gobiernos municipales. Hay muchos temas en los cuales, según lo que quieras gozar, vivir y realizarte, en Acción Juvenil hay una puerta abierta para los jóvenes. ¿Qué es lo que tiene de una virtud? Y yo lo digo, es una escuela que tiene un límite, los 26 años. Para el PAN, eres joven a los 26 años. Para la vida sigue siendo muy joven. Claro. No, es que hay una gran oportunidad que tú puedas formar a los jóvenes y que entonces a los 26 años tenga la oportunidad, como lo hemos visto en muchos casos, a acceder a muchos espacios de toma de decisiones a nivel global. Esa es una gran oportunidad, pero pasando por un proceso donde puedes participar, como a mí me tocó siendo un niño, ¿no? ¿Y qué le pasó, qué le pasó al Partido de Acción Nacional,
que de repente en medio de toda esta democracia, de toda esta transparencia, de toda esta apertura, de repente pues empezamos a ver gobiernos emanados del PAN con altos índices de corrupción. Mira, seguramente y que hay un fenómeno que tiene que ver con muchas cuestiones, que es el nivel de gobierno. Yo tengo mis dudas de muchas personas que de repente hemos visto muchos casos de acusaciones más periodísticas que judiciales. Y en ese sentido lo que hay que darle valor es a lo que el PAN también le dio a este Estado y le dio a este país, que no hemos podido superar. Hoy lo vemos en casos municipales o los vemos en temas estatales que siguen atorados en un debate entre unos y otros y se les olvida que hay un grupo de ciudadanos a los cuales se tiene que gobernar. El PAN realmente tiene muy buenos números, creo que esa es una dinámica que le faltó al PAN, comunicarlos mejor, pero podemos hablar de muchos temas, no es la convocatoria que hoy nos hacen, pero sí nos hacen también una convocatoria que tuvo muchos jóvenes. El gobierno, el gabinete de Felipe Calderón tuvo una media de 38 años de edad, en los diputados cuando hemos sido mayoría ha habido una media también de 35 años de edad. El gobierno de tanto de Emilio, Paco, Alberto Cárdenas tuvo muchos jóvenes a los cuales tuvieron acceso a la toma de decisiones de estados, municipios, y ese es un tema en el cual ha abierto las puertas y ha sido congruente con lo que dice, y además crea el Instituto Nacional de la Juventud, crea el Instituto Jalisciense de la Juventud y crea los institutos municipales de la juventud. Muchos muy valiosos, pero también algunos argüelles y todos estos temas que también hemos sabido. Vamos al corte y seguimos platicando con Carlos Salinas y con César Rubalcaba. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, en sus análisis postelectoral, en los comicios de 2012, el nivel de participación fue de 62.08%. Sin embargo, el nivel de participación de aquellos que tienen menos de 30 años fue de 52%, más de 10 puntos menos que el promedio nacional. Mismos fenómenos se repitieron en los comicios intermedios de 2009 y en las elecciones presidenciales de 2006. Y fijando el eje de género, quienes menos participan son los hombres que tienen entre 20 y 29 años, con una tasa de participación de 43% en dichos comicios. ¿Por qué los jóvenes no están yendo a votar? Pues la pregunta, Carlos, ¿por qué los jóvenes no están votando o por qué votan mucho menos que el promedio general? Sigo un poquito insistiendo en el tema, creo que es la sociedad, y como parte de la sociedad a los jóvenes les toca un porcentaje. La forma en que se ha comunicado lo que impacta el voto, la responsabilidad del voto, poco a poco con las redes sociales creo que ha incidido más y más en un sector de los jóvenes, pero hace falta comunicar más cuál es la responsabilidad y el impacto de votar. Mucha gente cree que el no yendo a votar castiga y es todo lo contrario y lo sabemos hasta en temas financieros. Pero tú dices, digamos, estoy de acuerdo que hay una sociedad que no participa y que los jóvenes por lo tanto son parte de ella y eso es absoluto, pero son 20 puntos menos entre lo que vota un joven y lo que vota alguien por encima de los 39 años. Me parece que es una diferencia enorme. ¿Cuántos, y hay que revisarlo, cuántas plataformas políticas de todos los partidos políticos dejan en un apartado el tema de los jóvenes? Sí. Quizá puede ser la bandera, lo vimos en España. Claro, quizá puede ser solo la bandera. Sí. Y a veces solo es un apartado más de la agenda política. César, ¿y no será que los jóvenes están viendo también a los partidos muy iguales entre ellos? Sí, mira, yo principalmente creo que los jóvenes tienen una animadversión a los partidos políticos, ojo. Luego hablamos de política y de partidos políticos como si fuera lo mismo y no. Sí. Para muchos jóvenes desde afuera sí lo detectan. Cuando les pides que asocien la palabra política, hablan diputados, contestan presidentes, asocian con la parte de los partidos políticos y esa expresión. Y yo creo que ni los partidos políticos ni la política les es atractivo a nadie, pero principalmente a los jóvenes. Hay un diferenciador que yo pudiera poner como un elemento para poder ver por qué los jóvenes en mayor medida han dejado de ir a votar. El acceso a la información a través de las redes sociales. Okay. Mira, una persona después de los 40 años tiene una capacidad de información por medios tradicionales, por medios televisivos, o a lo mejor por el periódico, por las pláticas de café. Pero un joven, hoy tienes en 20 minutos información de toda la prensa internacional, pero opinólogos que se convierte cualquiera en la calle. Decía Humberto Eco hace poco fallecido que el drama de las redes sociales o de internet es que convierten al tonto del pueblo en el dueño de la verdad y que entonces de repente
Hay opiniones por todos lados y ese criterio me parece que ha generado todavía un más rechazo de los jóvenes por la política y los lugares comunes. Todos son iguales, ¿para qué voto? Al final todos van a robar, la corrupción es la misma. Y me parece que necesitamos politizar más a los jóvenes para que lo puedan digerir de manera distinta. Como dirigentes de sus partidos en lo que es el ámbito juvenil, ¿qué tanta chance o qué tanta oportunidad les dan a ustedes de participar, digamos, por ejemplo, en un proceso electoral? ¿Hasta dónde realmente ustedes son los portavoces de aquellos temas que deberían de estar como muy vigentes durante un proceso electoral y que incentiven a los jóvenes a acudir a una urna, por ejemplo, César? Fíjate, yo creo que los partidos políticos nunca han hecho nada porque los jóvenes, para darle un lugar a los jóvenes prioritario, me parece que no lo han hecho antes y no lo hacen ahora. Creo que ha habido personas con visión que han logrado ver en los jóvenes talento en su momento, en los trayectos de la vida, y los han venido impulsando. Pero en general los partidos, como cualquier otro coto de poder, se van convirtiendo en el club de amigos y se cierran. A los jóvenes no se les dan concesiones. Los jóvenes han arrebatado a lo largo del tiempo estos espacios. Pero sí creo que hoy se voltea la pirámide. Hoy los jóvenes no están corriendo y ávidos para que los inviten a un partido político. Hoy los partidos deben buscar cómo generar condiciones para poder acercar a los jóvenes. Pero sí sigo pensando que la politización de los jóvenes, que puedan tener más acceso a la información, a poder emitir opiniones, a tener tiempo de pensar en política, es fundamental. Y repito, no me estoy refiriendo a los jóvenes que ya participan, ese segmento que lo vemos muy vívidamente cómo está participando. Me refiero a la masa, a la gran mayoría de jóvenes que contestaron la encuesta que acaban de mostrar y que te aseguro que ni siquiera entienden la diferencia ideológica o no han tenido tiempo entre el PAN y el PRI. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto en un partido, digamos, de los que sí están afiliados, ¿no? Se les da oportunidad no solamente de, perdón por la palabra, de usarlos para ir a pegar calcomanías o repartir camisetas en los cruceros? ¿Hasta dónde realmente este grupo de jóvenes puede salir a las calles a presentar realmente propuestas, a hablar de tú a tú con los jóvenes? ¿Qué tanto se les da esa oportunidad? Mira, en Acción Nacional hay mucha oportunidad. Prueba de ello, el presidente nacional del PAN tiene 37 años. Con eso puedo decir muchas cosas de cómo se trabaja en el PAN. La oportunidad, al tener un padrón, como bien lo decías, donde el padrón lo integran personas de mayores de 60 años, personas de 30 y los jóvenes de 18, 19 años, todos ellos en su distrito pueden competir por una nominación en una elección interna de Acción Nacional, pueden competir para ser alcaldes, pueden competir para ser senadores, pero además ahí juega mucho el tema también del talento. Habrá jóvenes que les guste ir a trabajar y hacer el trabajo de pega de calcas, pero habrá alguien que tenga su potencial en la oratoria y habrá otros que sean muy hábiles para estar en espacios de comunicación, en otros niveles, y en el PAN hay apoyo, siempre desarrollando precisamente el talento de cada jalisciense, cada mexicano que nos hace el favor de acercarnos al partido. Carlos César, hay un tema que tiene que ver con las cuotas, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, con el debate sobre la paridad de género y tratar de que nuestras instituciones de alguna forma reflejen de forma más fidedigna, pues, digamos, los porcentajes de hombres y mujeres que hay en la sociedad. Y si eso lo traducimos a edades, pues queda claro que los jóvenes están subrepresentados Totalmente. Con mucha claridad en las instituciones. ¿Creen que debemos ir hacia un esquema de cuotas, Carlos? Yo, fíjate que cuando estuve en la edad de Acción Juvenil siempre estuve opuesto a eso, porque entonces caes en la tentación de manejarlo tal cual por cuotas, como lo maneja o lo manejó mucho tiempo el PRI. Ahí viene la cuota sindical y no importa quién sea, pero les corresponde un espacio. Creo que así no debe ser tratado los jóvenes. La oportunidad de los jóvenes es que sean precisamente, y ese es el ADN del joven, es que sea atrevido, es que le eche ganas, es el que vaya para adelante, es el que venza muchos obstáculos. Eso tiene que pasar desde ese momento y así se tiene que poner al tú por tú, y tenemos muchos ejemplos que jóvenes le ganaron a mayores en elecciones internas del PAN y han sido gobernantes. Lo poníamos el caso más claro en el espacio comercial. Alberto Cárdenas, cuando fue gobernador, le ganó a don Gabriel Jiménez Remus con solo 38 años de edad. Pues sí, bueno, yo creo que hay jóvenes buenos y jóvenes malos. Es decir, el hecho de que tú tengas la edad no te da un elemento, digamos, diferenciador de cualitativo sobre los demás militantes del partido. Creo en el uso mínimo de la discriminación positiva.
Entiendo que los procesos evolutivos de varias condiciones sociales han propiciado que a lo largo del tiempo se establezcan este tipo de discriminaciones positivas para tratar de aligerar cargas, tratar de emparejar el piso, en el caso de la mujer, en el caso de las personas con discapacidad, en el caso de los jóvenes. Sin embargo, yo creo mucho más en la meritocracia que en este tipo de cuotas o segmento. En lo particular, me parece que las cuotas son muy parecidos a los institutos de la juventud, a los institutos de algo. Si funcionan bien, deben desaparecer. Es la que cumplen el objetivo para lo que fueron creados, deben desaparecer porque debe ser de manera transversal, lo decía Carlos al principio. Si al joven se le entiende, no por el hecho de ser joven, sino por su talento, por la capacidad de aportar, lo va a hacer bien. Y el peor error de un político, y hablo de todos los partidos, en particular el mío, es pensar que el joven madura y ya está listo cuando adopta las prácticas de los viejos. Sí. Porque entonces, cuando tú ves un joven ya vestidito y que empieza a hablar igual y a reunirse en los cafés, está listo. Está listo. Y a peinarse de cierta no, es una manera. desgracia. Pero fíjate, decías, yo soy meritocrático, pienso en el tema de la meritocracia. Sin embargo, el mérito sirve cuando hay una cancha pareja. Así es. Claramente no hay una cancha pareja, ¿no? Así es. Yo creo que en este sentido, al menos se podría empezar a pensar en cuotas, porque no hay una cancha pareja entre personas de 40, 45 años que pueden utilizar recursos de administración pública y jóvenes que tienen barreras altísimas para poder entrar a una candidatura. Pero fíjate que nunca los ha habido, sin embargo, el tiempo te enseña a que hay quien se los ha abierto. Yo revisaba en el propio PRI, Porfirio Muñoz Ledo fue presidente del PRI Nacional, cuando era el PRI Nacional, a los 29 años. Bueno, pero ese hombre... Tenía 29 años. Entonces, digo, hay una evolución y cosas que se van generando. Carlos Armando Biebris, gobernador de Sonora, a los 24. O sea, ha habido dentro de los propios partidos también jóvenes excepcionales que se han podido abrir la cancha. Sí creo que la cancha debe estar pareja y el piso también para que puedas entonces crecer meritocráticamente. Competir, claro. Antes de irnos a la pausa, ustedes que están tan de cerca con los jóvenes militantes de sus partidos, el PAN, el PRI respectivamente, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Qué externan? ¿Qué temas les interesan? ¿Por dónde van los militantes del PRI, del PAN, pero en este sector de jóvenes, César? Mira, yo en lo general quisiera decirte que las demandas de los jóvenes de hoy son las demandas de los jóvenes de hace 20, 30 o 60 años en el país. Si tú te pones a ver un discurso del 68 en México, las demandas de los jóvenes son muy parecidas a las de hoy. Más oportunidades laborales, trato digno, mejor capacidad educativa, más inclusión en la educación para todos. Es decir, pareciera que se va repitiendo una esfera a lo largo del tiempo. Yo lo que creo es que no le damos en el clavo a nada. Porque cuando hablamos de jóvenes, lo que hacemos es pensar en qué le damos para su tiempo libre. Si te fijas, muchos institutos o las políticas de jóvenes, conciertos, sí, torneos deportivos, el concurso de arte, el Instituto Mexicano de la Juventud en la administración de Calderón, su gran proyecto era Carta a mis padres. Dije, híjole, ¿hacia dónde vamos? No había un entendimiento de lo que los jóvenes hoy están reclamando y que tiene que ver con oportunidades, con lo mismo. Creo en el capital humano y me parece que donde debiéramos esforzar la política pública para jóvenes es en mejorar las capacidades cualitativas de las personas para poder formar mejores herramientas personales. Carlos. Coincido con César, sí, son los temas de la agenda pública los que le interesan al joven, centrándose particularmente pensando en su futuro, y eso es una gran realidad. Yo lo que sí creo es que el discurso, comparado con lo que decía César del 68, también este ejemplo que ponía de las redes sociales, creo que también ha hecho, no puedo generalizar, pero que a veces confundamos los mensajes con las palabras y con los discursos. Bueno, vamos al corte, seguimos platicando aquí en Perspectivas. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Muchas gracias a usted por acompañarnos aún en esta semana de vacaciones, que sabemos que por ahí mucha gente se desconecta, pero sabemos también que mucha gente se mantiene informada. Y si te parece, Enrique, vamos a ver los siguientes indicadores que también nos ofrece Latinobarómetro. Estas no son de Latinobarómetro. Estos son de la Encuesta Nacional de Juventud, de la Injuve. Ahí. Encuesta Nacional de Cultura, Política y Prácticas Democráticas. Sí, porque el Latinobarómetro fueron las primeras encuestas que mostramos en el tema de corrupción en América Latina. Y bueno, ¿en qué ocasiones se debe participar en política? 26.4% cuando es obligación, que sobre todo es voto, ¿no? Cuando se obtiene algún beneficio, 16.4%.
cuando hay que protestar por alguna injusticia, 14.8%, cuando se tiene información y responsabilidad, 20%. Hijo, ¿cómo leemos esto? Porque Sí. mira, me parece que lo que han expuesto aquí hoy, esta noche, nuestros invitados, es que la naturaleza de los jóvenes es eso, es protestar, es ser transgresores. Eso de protestar cuando hay alguna injusticia, 14.8% se me hace altísima, ¿no? Bueno, Digo, si toda esa gente protestara. Alto para la Ese es el encuesta, tema. pero bajo para lo que debería ser, ¿no? Bueno, sí, pero imagínate el 14.8% de los jóvenes en las calles protestando. No sé si les dice algo estos datos que quieren comentar, Carlos César. Bueno, yo creo que viene a reforzar mucho lo que estamos platicando, ¿no? Y me parece que a veces uno contesta las encuestas porque tienes una opción y escoges la que tú Y crees. te cuadra más. Si me apuras, creo que si del 100% en Guadalajara hay casi 600,000 jóvenes, entendiendo los menores a 29 años. Ver el 14% de ellos sería fabuloso. Se manifiestan. No, yo creo que la gran mayoría, pero mucho más de lo que nos imaginamos, no participa, pero en nada. Había una la encuesta del Instituto de la Juventud a nivel nacional, no recuerdo si la de 2012, hablaba de la poca participación que hay en cualquier tipo de asociación. Exacto. En el club, en el vecinal, en lo que sea. Pero no es porque no quieran, muchas veces es porque no tienen tampoco esa Y opción. también un cierto individualismo, ¿no? Y mientras no me afecte directamente. Sí, ves, es al final del día lo que bien se ha comentado aquí. La política la vemos como si se me cruza bueno, si no se me cruza también. Se acabó. Cuando realmente la responsabilidad de participar en política y lo que comprende la política nos incumbe a todos y ahí tiene que ver hasta cómo vivimos o cómo dejamos de vivir. Y mira, una gráfica muy interesante, te las queremos mostrar. Independientemente de tus padres, que claro que los padres son una influencia a lo largo de la vida, ¿no? La pregunta es, ¿tú simpatizas con algún partido político? Pues ahí está, mira. Gana el PRI. ninguno. Pues no, Y no gana después ninguno. Pero, el 45%, después el PRI, después el PAN y después el PRD, ¿no? sí, que me llama la atención que sea el revolucionario institucional porque, bueno, pues los jóvenes Y se pareciera asumía que los jóvenes eran más antipristas, ¿no? Exacto, pero Exacto. ahí están los datos. Interesante. Y sobre este tema, digo, el 45.7% son jóvenes sin identificación partidista. Preguntarles, ¿le temen los partidos a los candidatos independientes? Por ejemplo, ganó Pedro Kumamoto en la pasada. ¿Que haya más candidatos independientes jóvenes, Carlos? Yo pensaría que le debería temer la sociedad a los independientes. Cuando eres independiente de ideas, eres independiente de acciones, eres independiente de movimientos. ¿Qué responsabilidad? Y yo siempre he dicho, un partido político es el aval. Al final del día, el castigado... Pero si el aval está quemado. El castigado, precisamente, el castigado por Sí. una persona es el partido Es el político, partido. es el aval. El premiado por una persona es el partido político. Esta parte en los independientes, cuando se equivocan, cuando proceden de alguna manera, cuando votan de alguna forma, es la persona y la persona va a durar 3, 6 años en un cargo. Ese es un tema que hay mucho en la reflexión. No hay ningún temor. Creo que en el PAN, una de las fuertes del PAN es la formación de ciudadanos libres y en el impulso a la democracia, y en la democracia va a haber muchas ideas y muy respetadas y bienvenidas. Pero entonces no te veo muy simpatizante a los candidatos independientes. Lo voy a poner un poquito con un tema que es coyuntural, nos hace como los taxistas con el Uber. Si está la competencia, hay que ponernos y prepararnos para cómo está pidiendo la demanda. Así es sencillo. César. No, yo veo con beneplácito el tema de los candidatos independientes. A mí realmente me parece que fueron la respuesta o la válvula de escape a un hartazgo en la elección anterior. Si tú te das cuenta, los resultados electorales, al menos en la zona metropolitana, los ciudadanos iban a votar por el más lejano a su concepto de política tradicional. El partido Movimiento Ciudadano vendió ante la ciudadanía el ser una opción que no eran los políticos, cuando en realidad es un partido político que tiene prerrogativas políticas, que tiene dinero y financiamiento del dinero de la gente, del dinero público, pero con el nombre de Movimiento Ciudadano vendieron muy bien esa parte y la gente votaba ahí porque lo veía lejos de la parte del espectro político. Pero en el Distrito 10 se presenta un candidato que aún se ve más lejos todavía de la política y la gente ahí no vota por Movimiento Ciudadano. Vota por Pedro Kumamoto porque lo ve como que representaba realmente lo más lejano El a la estructura, antisistema de el partidos. antisistema. Creo que es una válvula de escape. Yo soy partidario del tema del sistema de partidos porque sí creo que las cargas de principios, de programas, de acción sirven demasiado y que al final también te van moldeando como partido en tus propuestas. Si la gente vota por el menos peor, y que es un tema que ahorita vamos a tocar a lo mejor en el tema actual de los partidos,
también podemos correr el riesgo de que los políticos hablen lo que la gente quiere escuchar y se dejen llevar por el canto de las sirenas. Y gobernar y hacer política a veces también infiere decir cosas o tomar decisiones que no son las más populares. Y ahora, cuando hay estas opciones, quiero ver qué político va a asumir el costo de tomar las decisiones correctas y no las rentables. Claro, ¿qué tanto se puede incidir desde los partidos políticos municipales, en este caso estamos hablando de Guadalajara, en problemáticas generales que afectan hoy por hoy a los jóvenes? Hablábamos, por ejemplo, de la seguridad, de la desaparición de muchos de estos jóvenes, de los asesinatos de mujeres, de los feminicidios, por ejemplo, o incluso de temas tan comunes, pero que me parece que tienen que ver mucho también con la juventud, el caso del transporte público o incluso Uber, ¿no? Como ya lo mencionaban. Digo, prácticamente Guadalajara a nivel de población cubre un gran porcentaje de lo que es toda la sociedad de Jalisco y mucho más representativo en el tema de jóvenes. Y cuando me refiero a Guadalajara, es la zona metropolitana que prácticamente es lo que nos hace padecer particularmente los mismos males en esta zona metropolitana. Creo que hay mucha labor en hacer, muchos temas en proponer. Yo soy mucho de la idea que hay que construir, hay que trabajar en las líneas en positivo. Cuando vemos los males, hay que atacarlos primero con la respuesta. Y en esta manera es donde creo que hemos encontrado un gran aliento en el PAN. Hay un gran trabajo que estamos haciendo de forma comunitaria con los regidores, con las propias estructuras del partido para escuchar precisamente qué es lo que está necesitando la sociedad y en este caso los jóvenes. Hay un trabajo que ya lo mencionaba que hace Acción Juvenil de manera constante, estar acercándose a los diversos grupos, asociaciones civiles, espacios de universidades. Hay todo un consejo de universitarios en Acción Nacional. Lo que trato de decir es que tenemos muy claro cuáles son todas las voces y estamos construyendo algunas acciones para estar de una manera como partido atendiéndolas y otra canalizarlas a las áreas de gobierno. Tú fuiste regidor, César. Así es, y me correspondió presidir la Comisión de Seguridad, que era un tema... menudo problema, fue un gran reto. Para mí me pareció que yo en lo personal aprendí mucho y contribuí también a refrescar un poco las ideas y la forma en la que se hacían algunas cosas, pero creo que de los partidos se debe de aportar. El tema y lo importante para mí es que se tomen posturas y se promuevan, es decir, los partidos políticos se deben diferenciar en los postulados. Exacto. Cuando hablamos de temas como laicidad o algunos otros, siempre vemos al PAN en una postura, al PRI en otra, o históricamente así ha sido. Hoy veo una clase política a revista, donde esa clase política ya no sabes cómo va a opinar. De ambigüedad en ambigüedad. Sí, de repente hablas del tema del aborto y no se persinan, pero luego hablas de la legalización de marihuana y no, todos somos progresistas y ya no logras identificar. Creo, Belén, que la tarea de los partidos políticos debe ser que entre las bases, entre su militancia, jóvenes y no jóvenes, debas dejar muy claro cuáles son los postulados de tu instituto político y entonces puedas salir a defender una idea de un postulado y si no estás de acuerdo, tratar de poner tu opinión y si no, vete a un partido que represente realmente lo que piensas. Claro. Para eso son los partidos políticos. ¿No será que por ahí va el tema de por qué los jóvenes no se identifican ahora sí que con ningún partido? Pues no dice en estos días Bernie Sanders en Estados Unidos, vamos a hacer algo muy revolucionario, vamos a decir la verdad. Bueno, sí. Exacto. ¿Qué dice? Claro, ¿y quién está votando por Bernie Sanders en Estados Unidos? Los jóvenes. Exacto, sí, totalmente. Me parece que por ahí puede ir quizá una de las cebras ser más claros, ¿no? Más abiertos, totalmente. Así pensamos, ¿no? Y así como joven, tú te puedes identificar más con tal o cual partido, pero actualmente es que todos nos suenan a lo mismo. Es que es el riesgo que no quieren correr quienes tienen la posibilidad de gobernar. Fíjate cómo los partidos políticos que tienen poca posibilidad de ganar una elección se arriesgan más a asumir postulados y temas polémicos. El caso de Enrique Velázquez en Jalisco con el PRD, que defendió dos temas sumamente polémicos que nadie se quería subir. Él sabía que esos temas le daban porque no estaba, digamos, en el ámbito de la contienda. Pero cuando ves personajes de la vida pública actual que le temen entrarle a temas polémicos, te das cuenta entonces que están cuidando más bien el bono democrático. En esa parte el gobernador del estado me parece que ha abordado temas coyunturales de manera frontal, el caso de Uber, el caso de varias regularizaciones que están haciendo, a nivel nacional incluso en contra de lo que dijo el presidente de la República. Y en contra de su partido en el Congreso del Estado. Pero así debe ser la política, me parece que debes arriesgarte también, tu capital debe ser para jugarlo. Pero fíjate, en el caso de los jóvenes yo creo que, y a todos nos ha pasado,
puedo decir una palabra que va a sonar fuerte: somos incongruentes. Pedimos justicia, pedimos libertad, pedimos independencia, hacemos llamados a la unidad, pero somos los menos que nos unimos. Yo no he visto hoy en día, no hay un histórico en elecciones que puedan sacar los jóvenes a un candidato a la presidencia, los jóvenes a un candidato a gobernador, que la fuerza bruta de los jóvenes, no hay una conciencia de unirnos y decir, ¿sabes qué? Por nosotros vamos a cambiar este país. Al momento que se requiere, ahorita lo veíamos en la encuesta. Si vemos la encuesta, ¿cómo ganó Vicente Fox? Los jóvenes le dieron el gane a Vicente Fox. Y entonces eran panistas. Si vemos otras encuestas, vemos también que a veces son del verde ecologista. Ese ha sido un tema que tiene que trabajarse con conciencia los jóvenes, de hacer una revolución cultural y de entrarle realmente a tomar, primero ver el toro y luego quererlo agarrar por los cuernos. En la última elección en el municipio de Guadalajara, Belén, y eso lo dicen los datos de todas las encuestas de salida, Movimiento Ciudadano ganó el segmento de los jóvenes. Y sobre todo los jóvenes más educados, sobre todo los universitarios. ¿Cómo recuperar en PAN y PRI en un minuto a los jóvenes para la siguiente elección? Haciendo las cosas con la verdad, como bien lo decías hace rato, siendo muy transparentes. En el PAN tenemos una agenda muy clara desde el Sistema Nacional de Corrupción, el sistema estatal y recientemente a nivel metropolitano el tema municipal, pero particularmente voy a tocar la base que tú dices, la elección de Guadalajara. La elección de Guadalajara, si comparamos las cifras, ha sido la votación más baja en los últimos 20 años de Guadalajara, es decir, tampoco se logró esa efervescencia social. Y es la más baja si lo vemos contra el ganador, que son cerca de 20,000 votos menos contra el último que había ganado. Esta es una gran responsabilidad porque no solamente transita por los jóvenes, y hay una votación menor de los jóvenes. Sí, yo creo que hay un escenario donde si no cambias, te cambian. Y creo que eso lo tienen que entender bien los partidos políticos. En la elección pasada, los jóvenes votaron por una opción que no la han visto gobernar realmente una ciudad importante. Hoy quienes criticaban están siendo también criticados y salieron con muy poca capacidad de soportar la crítica. Creo que tenemos que saber cómo recuperar a los jóvenes a través de castigar la corrupción. Creo que la corrupción es un mal endógeno en Latinoamérica y si lo logramos en esos partidos erradicar o al menos castigar, sancionar la corrupción, podemos dar una buena señal. César Carlos, gracias. Gracias a ti. Enrique, Vámonos, Belén. nos vamos. Muchísimas gracias a usted y muy buenas noches.